chicos, con este último video terminamos con las biomoléculas. Vamos a analizar a los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos tienen una doble función. Por un lado, van a ser los que lleven la información genética, es decir, son aquellos responsables del mantenimiento y regulación de todas las funciones celulares, pero por otro lado también van a servir como elemento que lleva y trae energía en forma de ATP o GTP. Empecemos por partes. Como todo lo que hemos visto hasta ahora de las biomoléculas, arrancamos de unidades pequeñas, que son los monómeros, que se asocian entre sí de manera repetitiva para formar el polímero. Entonces, ¿cuál es el monómero de los ácidos nucleicos? El nucleótido. Y el nucleótido tiene tres elementos. Los nucleótidos van a tener un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada. El azúcar puede ser de dos tipos. Puede ser desoxirribosa para el caso del ADN o puede ser ribosa para el caso del ARN. Por otro lado, las bases nitrogenadas son 5 y las clasificamos en purinas y en pirimidinas. Las purinas van a ser la adenina y la guanina, mientras que las pirimidinas van a ser la timina, la citosina y el uracilo. ¿Por qué también es importante esto? Porque cuando ya tengo mi nucleótido, que recordemos dijimos, un grupo fosfato, un azúcar y una base nitrogenada, se van a formar los polímeros. Y una de las características del ADN es que el polímero son dos cadenas que son antiparalelas. Vamos un poquito más despacio. ¿Qué significa? Fíjense, yo acá tengo un nucleótido, otro nucleótido, otro nucleótido. Primer punto, los nucleótidos de una misma cadena o de una misma hebra se unen entre sí. ¿A través de quién? Del fósforo. Porque fíjense, yo tengo mi pentosa. Cuando yo cuento los carbonos de esta pentosa, arranco por acá. Carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Acá tengo el carbono 5. Fíjense que el fósforo del propio nucleótido se va a unir al carbono 5 del azúcar. Pero se va a unir este nucleótido al nucleótido siguiente por medio de un oxidrilo que hay en el carbono 3 de este nucleótido con el fósforo del nucleótido siguiente. Esto le da una dirección a la cadena, porque el primer nucleótido de la cadena va a tener su fósforo de su propio nucleótido unido al carbono 5, pero el último nucleótido de esa cadena va a quedar con un oxidrilo libre en el carbono 3. Esta unión fósforo-carbono se conoce como unión fosfodiéster. Avancemos ahora a la unión de el azúcar con la base nitrogenada. ¿Se acuerdan que en hidratos de carbono habíamos dicho que eran uniones O-glucosídicas? Como esta es una base nitrogenada, la unión es N-glucosídica. Y ahora terminemos con las bases nitrogenadas. Fíjense que lo que va a ocurrir en el caso del ADN, entonces, que habíamos dicho que una molécula va a estar formada por dos hebras o dos cadenas de ADN. ¿Y qué ocurre? Que las bases nitrogenadas son complementarias entre sí. ¿Qué significa eso? Que siempre se tiene que unir una purina con una pirimidina. Siempre se va a unir una guanina con una citosina y una adenina con una timina. Y esta unión se da por medio de puentes hidrógenos. En el caso de la unión guanina-citosina son 3 puentes hidrógenos. En el caso de la unión adenina-timina son 2 puentes hidrógenos. ¿A qué llego finalmente con esto? Que fíjense que las cadenas también son antiparalelas. ¿Qué significa? Que si esta cadena de acá empezó por un carbono 5 y terminó por un carbono 3, la cadena que tengo enfrente va a terminar acá con un carbono 3 y acá va a tener un carbono 5. O sea que si yo lo miro acá, esta hebra arranca por el carbono 5 y esta hebra arranca con el carbono 3. Y también le da una direccionalidad a la hebra, porque yo puedo decir que la hebra va en dirección 5-3, por ejemplo. Para terminar con esto, ¿de dónde salieron estos monómeros? Estos monómeros salieron de un trifosfato. Fíjense entonces que yo ahora tengo 3 fósforos, un azúcar y una base nitrogenada. Lo que ocurre es que la unión entre estos fósforos tiene capacidad de almacenar energía, 7 kilocalorías por unión. Entonces, yo sacando o agregando un fósforo puedo llevar y traer energía para los procesos metabólicos de la célula. Entonces, cuando yo tengo el trifosfato y acá yo tengo una adenina, voy a tener ATP. Cuando yo tengo el trifosfato y acá tengo una guanina, voy a tener GTP. Yo llevo energía en forma de enlaces. Cuando le quiero dar energía a algún determinado proceso, lo que hago es hidrolizar esto, saco el fósforo y me quedan 2 fósforos. Entonces, ahora voy a tener, si esta es una adenina, ADP, si esta fuera una guanina, GTP. La alternancia entre ATP y ADP me va a permitir mover energía para los procesos metabólicos. Y de la misma forma, yo partiendo de este trifosfato, saco estos 2 fósforos, obtengo energía para la polimerización y únicamente sumo al nucleótido monofosfato a la cadena de los ácidos nucleicos. Vamos a comparar muy rápidamente ADN con ARN. Ya habíamos dicho que en el caso de
del ADN, nuestro azúcar era la pentosa desoxirribosa, mientras que en el caso del ARN, el azúcar es la pentosa ribosa. También cambian las bases nitrogenadas, porque en el ADN yo tengo adenina, citosina, guanina y timina, mientras que en el ARN yo tengo adenina, guanina, citosina y uracilo. Cuando se tienen que poner de manera complementaria, la adenina en el ARN se une a un uracilo. Otra diferencia es la cadena. El ADN es de doble cadena, mientras que el ARN normalmente es de simple cadena. Digo normalmente porque algunos virus pueden meternos líos en todo esto y aparecer virus de doble cadena de ARN, pero bueno, ya empezamos a complicar. Finalmente, otra diferencia es la ubicación. En el caso de las células eucariotas, el ADN no puede abandonar el núcleo. Lo voy a encontrar remitido únicamente al núcleo y a estructuras como mitocondrias y cloroplastos. Yo la información genética la tengo acá, pero las proteínas que ejecutan todas mis reacciones las tengo acá. Entonces yo tengo que salir. Ahí van a aparecer los ARNs. Primero va a aparecer un ARN mensajero, que lo que hace es copiar la información de acá y este sí puede abandonar el núcleo e irse al citoplasma de la célula. En la célula van a aparecer dos ARN más. Los ARNs de transferencias, que son los que van a traer los aminoácidos, y el ARN ribosomal, que lo que va a hacer es formar los ribosomas que leen al mensajero, se acoplan al ARN de transferencia y forman la proteína. Yo sé que esto es un lío, no se preocupen chicos porque está redetallado en los otros videos. Entonces, función ADN lleva el código genético. Función ARN se transcribe, se copia del ADN y se traduce a proteínas. Terminamos. Adiós.